Hay ojos que miran, hay ojos que sueñan, hay ojos que no pierden la esperanza y esos son mis ojos de mujer galerana. Y hoy me siento honrada con esta invitada especial, una mujer del territorio, de la nación, de la paz, una mujer de los montes de María. Bienvenida, Soraya Bayuelo Castelar, bienvenida a Galeras con Mirada de Mujer. Muchas gracias, de verdad, Galera con Mirada de Mujer, que es un programa que ha venido dialogando, conversando, es un espacio abierto hacia el diálogo, hacia el pensamiento del Caribe, de Colombia, del mundo, sobre todo el pensamiento de las mujeres. Y bueno, me alegra mucho y es un honor también estar aquí contigo. Soraya es periodista, comunicadora social, una gestora cultural, una lideresa a nivel nacional y a nivel de Latinoamérica. Lleva en su corazón tanto el ruido de la guerra como el ruido de la paz. Y fuera de eso, es el pilar del colectivo Comunicaciones Montes de María. Y bueno, premio de periodismo por la paz, Mujer por la Paz, coautora de libros que se tratan de la guerra, de las mujeres, del sentir de esos montes de María, con su particularidad especial, el azote de la violencia. Soraya, cuéntame, ¿por qué el periodismo y por qué la guerra y la paz y por qué Montes de María? Cuéntame esa historia. Gracias, Rita. Bueno, mira, Soraya Bayuelo es una mujer que nació en el Carmen de Bolívar hace 64 años, de una familia humilde, de una familia de estirpe también campesina, trabajadora. Yo toda la vida, desde que estaba muy pequeña, quería ser periodista, toda la vida. Yo escuchaba la radio y yo decía, yo quisiera estar ahí, como esa señora que me acuerdo yo, la Luz Rincón se llamaba, de Radio Libertad. Imagínate tú, estamos hablando del año UPA de la radio. Sí, sí. Después escuchaba una emisora de Córdoba que se llamaba Radio Pancelú, y ahí Así. escuchaba ustedes hacen el programa. Y por lo menos la radio, que era lo que se sonaba mucho más, pudiera difundir esa música. Y yo decía, sí quisiera yo también un día hacer programas de ese tipo. Y así fui andando. Entonces yo comencé a hacer la radio antes de ir a la universidad incluso. Pero nosotros éramos un grupo de jóvenes que nos reuníamos en una banca rota del parque del Carmen de Bolívar, que éramos los jóvenes de la época. Éramos como 13 hombres y 2 mujeres nada más, Beatriz Ochoa y yo, la compañera que fundó después el colectivo de comunicaciones Montes de María, junto conmigo y otros compañeros y compañeras, pero antes habíamos fundado la Casa de la Cultura del Carmen de Bolívar, que era un sueño que queríamos los gestores y las gestoras culturales. O sea, esto de la gestión cultural como el periodismo nació también así, esporádico, por vocación profunda, hasta el día de hoy. Entonces, cuando llega, tú me preguntas que los ruidos de la guerra, pero yo no diría que los ruidos de la paz, porque la paz no puede hacer ruido. La paz siempre va a estar silenciosa. Entonces, cuando llegó el conflicto, años más tarde, como tú sabes y todos saben, fue cuando nosotros le quisimos hacer el quite a la guerra a punta de acciones de transformación desde la cultura, desde la comunicación, especialmente desde el cine. Entonces fue cuando empezamos a trabajar toda esta producción audiovisual. Más adelante, cuando estallaron 4 bombas en el municipio de Carmen de Bolívar, y como tú sabes que el conflicto es rotatorio, de alguna manera es itinerante, nosotros también volvimos nuestro cineclub itinerante, sino que los actores, los protagonistas, los que tenían la propia voz como sujetos políticos de transformación son los habitantes de los Montes de María, que se metan en el cine a ser los protagonistas, a ser ellos los líderes y lideresas, a ser ellos las tomas de transformación desde la construcción de la paz sin empuñar las armas, porque estamos convencidos toda la vida absolutamente que somos personas que le apuntamos a la civilidad desde las acciones transformadoras, desde la educación, desde lo cultural, desde las manifestaciones todas que tengan que ver con el arte y la cultura y la vida cotidiana de los pueblos. Entonces nosotros somos gente de ese tipo de pensamiento. Nunca hemos sido militantes de ningún tipo de acción política extrema ni fuera del Estado, sino siempre dentro de los marcos legales
de lo que nosotros nos hemos caracterizado, sobre todo en las ideas liberales, en las ideas transformadoras de la libertad de opinión, de la libertad de expresión, y desde la parte cultural, pues empezamos a trabajar todo esto de construir la paz y la memoria sin tener que utilizar las armas de la guerra. Por eso te ha dado tanto reconocimiento, y qué chévere, de nuestro pueblo, de nuestra aldea, como digo yo, ser transformadores de vida, porque tú eres una transformadora de vida, una mujer referente para todas esas mujeres que han sido arrasadas por esa violencia tan grande. El trabajo con los niños, es decir, el semillero le está apostando a una paz futura. A la presente y a la futura. Siento que si nosotros empezamos a trabajar con los niños y las niñas desde ese pensamiento de ser sujeto político de derecho, entonces es un deber del Estado que pueda abrigar y proteger los derechos de los seres, de los ciudadanos de este país, que es saber que el otro es un sujeto político de derechos. Entonces tú no tienes problema con eso. Y en ese sentido nosotros creemos que desde esa premisa podemos seguir transformando, o sea, una semilla de acción, de transformación, de que tú no le hagas daño al otro mientras el otro no te hace daño a ti. Lo que pasa es que eso no pasa así, porque cuando se desarmoniza ese equilibrio, entonces donde viene todo el abuso frente a los derechos del otro. En ese sentido, la paz tiene que construirse así, en la cotidianidad, en el día a día, en el aquí, en el ahora, porque es que cuando ya uno ha conocido la guerra, ha conocido la muerte, ha conocido los sinsabores de esto, pues lo que le toca a uno es ponerse los pies bien puestos en la tierra, amarrarse bien los pantalones, las sandalias y echar para adelante junto a otros y con otros, los que quieran estar con uno. Pero una manera de silenciar también los fusiles es ponerse en diálogo. Y creo que Colombia ha dado ese paso, ha hecho 10 intentos de procesos de paz. En el último, que es de 2016, en La Habana, Cuba, en donde yo tuve la oportunidad de ir, porque creo profundamente que si uno no se sienta a la mesa a dialogar, no puede dar el otro paso, a escuchar al otro. Y tú haces la paz con el adversario. Nadie nos preguntó si nosotros queríamos vivir eso o no. Simplemente se dio un teatro de operaciones en los Montes de María por conveniencia de quien quisiera. ¿Cuántas injusticias se cometieron? Y más de 3.800 muertos hoy son semillas de paz. Por eso nosotros le hacemos un homenaje en el Museo de la Memoria a ellos. No porque pobrecitas víctimas que nos pasó esto, sino porque eran sujetos políticos de derecho a quienes le quitaron la vida, a quienes desaparecieron, a quienes torturaron. Entonces es una contra cuando empieza todo este estallido que llaman ahora cultural, que nosotros decimos era la resistencia y la resiliencia, desde las cosas del arte, la cultura, el cine, la movilización social a través del deporte, a través de los campeonatos rurales que se empezaban a hacer de nuevo, a través de los festivales que nunca se dejaron de hacer, a través de que la gente iba a hacer su vida cotidiana a pesar del miedo y del dolor, a pesar de todos los lutos, a pesar de no haber llorado lo suficientemente, ni se ha hecho catarsis suficientemente aún en los Montes de María. Entonces uno tiene que inventarse vainas con las comunidades, porque si tiene algo este territorio de esta parte del Caribe colombiano, es la resiliencia y la resistencia desde la asociatividad. Y eso nos lo dan mujeres referentes como Felicita Campos, nos dan referentes en otrora en los años 70 por la lucha de la tierra, como una Juana Julia Guzmán. ¿Cómo llegan para que esa persona sane de alguna manera? Bueno, yo creo que hay un ingrediente importante, y es que es importante cuando tú tienes una vocación por algo, cuando te duele tu tierra, cuando te duele el territorio, tú dices, tengo que hacer algo. Porque no me puedo estar quejando todo el tiempo aquí, de la queja a la acción. Entonces, en ese sentido, fuimos pensando, siendo nosotros una experiencia de comunicación para el cambio social que nació desde una experiencia de lo cultural, porque nuestro colectivo nace hace 28 años, el 1 de septiembre de 1994, como un resultado de un taller de periodismo para el desarrollo comunitario. Entonces, en ese sentido, fuimos haciendo más bien un periodismo cultural, un periodismo social, de cara a la comunidad, que era la voz de la gente la que saliera. Y trabajábamos con los maestros y con los niños.
Cuando vino el conflicto armado, ya nosotros estábamos teniendo incluso la producción audiovisual de un canal de televisión comunitario. Todas las voces, desde el campesino hasta la artesana, desde que hacía la gastronomía, todo lo cultural. Pero cuando empezó la guerra, cuando empezó el conflicto a sentirse mucho más, fue cuando nos preguntamos, bueno, ¿y ahora frente a esto qué vamos a hacer? Entonces fue cuando dijimos en un consejo de redacción, vamos a hacerle quite a la guerra. Así como periodistas locales, como cultores, como ciudadanos de a pie, nosotros necesitamos empezar a recoger los testimonios y a empezar a ver desde nuestra propia mirada, con las cámaras, qué es lo que vamos a narrar. Pero no podemos poner a la gente en peligro, entonces no podíamos poner la cámara en primer plano a los lideresas o a los desplazados, no noticias en caliente. Esa es una decisión absolutamente diametral hasta el día de hoy. Noticias en caliente para nada. Vamos a hacer un periodismo que sea un periodismo reposado, tranquilo, en medio de un conflicto, imagínate, tranquilo y reposado. Pues sí, vamos a hacer una pesquisa de todo este tipo de acción. Logramos a tener incluso hasta 14 programas que eran como casi 22 o 26 horas semanales de producción de televisión en un canal local, donde era la voz de la gente, en donde la imagen, la voz y la música narran.